están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Tú Decides, plebiscito de salida en esta noche movida con este movimiento telúrico. 5,4 grados según la información preliminar, con epicentro en la región de O'Higgins. Hoy debate con senadores de la región de Coquimbo. Saludamos al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Y al senador de la ADC, Matías Walker. Bienvenidos ambos. Hola, Álvaro. Medio movidos, pero estamos bien. Tendría que pasar un evento telúrico para que gane el apruebo, dijo Pepe Out hace pocas horas. ¿Era este evento telúrico o no? ¿Qué pasó? Son buenas señales las que ocurrieron hace unos minutos, y yo creo que eso nos va a generar con un ánimo, un brío renovado para estos días finales que siempre son estresantes y uno ya está un poco más cansado y la gente con mucha expectación, así que buen ambiente el que se genera. Lo que nunca hay que perder es el sentido del humor, Álvaro, porque la gente está muy tensa a 2 semanas del plebiscito y siempre es bueno echar la talla un poco. Hablemos del estado de emergencia, que hoy día fue noticia en el Congreso. De aprobarse la nueva Constitución no existiría más ese estado. De hecho, fue parte de los acuerdos de los partidos oficialistas de la semana pasada incluirlo. ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Qué pasa a partir del 5 de septiembre con el estado de excepción en la macrozona sur, por ejemplo? Bueno, si gana el apruebo, como yo espero que estoy seguro va a ocurrir el día 4 de septiembre, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que ocupar la figura del estado de catástrofe, calamidad, que en su argumentación permite, ante una situación inesperada, grave para el país, de distinta naturaleza, no solo desastres naturales, actuar y ocupar la fuerza militar. De todas maneras, como nosotros hemos dicho y lo reiteramos, la nueva Constitución no está escrita en piedra, nosotros estamos llanos a escuchar, discutir y ver qué aspectos se pueden perfeccionar, clarificar o tal vez ser más precisos en la implementación a través de leyes, porque la nueva Constitución se implementa con leyes que no se han hecho, y en ese sentido hicimos un acuerdo con todos los que apoyamos el apruebo a la nueva Constitución, diciendo que puede ser una fórmula viable generar específicamente la figura del estado de emergencia para así tener más recursos que ocupar y que no haya ningún tipo de cuestionamiento a esta figura. Sí, la ministra del Interior... Se puede ocupar los militares con la nueva Constitución para resguardar orden público, es algo que está garantizado en la nueva Constitución. La ministra del Interior hablaba de que se podía ocupar el estado de calamidad, pero no hay consenso sobre eso. ¿Cuál es la visión ahí, senador? Sí, la ministra yo creo está confundida porque no existe el estado de calamidad pública. Existe en esta propuesta, que uno de los tantos errores de la convención, el estado de catástrofe, entre otras cosas por calamidad pública, que generalmente los constitucionalistas asocian a desastres naturales, también en incendios en algunos casos, pero claramente no en casos de grave alteración de la seguridad y el orden público, que es lo que acabamos de renovar hoy día en el Congreso Nacional, y es lo que están pidiendo no solamente en la macrozona sur, sino que en todas las regiones del norte. ¿Cuál es el segundo error que cometió la Convención, Álvaro? Que no dejaron un artículo transitorio, sino que el 5 de septiembre, yo espero que se rechace la propuesta, el 4 de septiembre, no hay un término medio, no hay un camino de transición. Y por lo tanto creo que uno de los grandes errores, cuando vemos las actas de la convención, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda, convencional, señaló que ellos no querían militarizar la macrozona sur, y por eso había una desconfianza respecto a este estado de emergencia que finalmente no está contemplado. Tal es así que los propios partidos oficialistas prometen modificarlo o reformarlo, pero nos piden antes aprobarlo. ¿Y esa garantía de los partidos oficialistas a usted le satisface? Lo que pasa es que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, dijo que él no estaba en condiciones de garantizarlo. Y tiene razón, pero disculpa, Matías, porque requiere también plebiscito, en algunos casos consulta indígena, fue lo que dijo el presidente del Partido Comunista. Sí, pero el mismo presidente del Partido Comunista sacó un tuit aclarando que la palabra empeñada por el Partido Comunista en ese acuerdo se va a cumplir, y lo que tú tienes razón es que él dice no podemos garantizar porque depende de los votos del Congreso. Es como si la propuesta que hizo el senador Matías Walker con Jimena Rincón, que dicen si gana el rechazo va a haber un nuevo proceso constituyente, ellos lo proponen. Pero ellos tienen que convencer a Renovación Nacional, a la U, de Evópolis, y hoy día no tienen los votos. No obstante, ellos manifiestan una voluntad y uno tiene que respetar eso. Los partidos que firmamos ese documento de precisiones, de cosas que se van a implementar y a cambiar en la nueva Constitución, manifestamos una voluntad y tenemos que obviamente conseguir los votos para lograr esa implementación, ya sea los 4/7 en materias que son muy sencillas o los 2/3 en materias más complejas. Por lo tanto, nuestra voluntad está, pero tenemos que ser transparentes ante la sociedad al decir que tenemos que lograr, por así decirlo, reencantar a otros sectores. Y por último, clarificar, Matías, algo que tú también sabes muy bien como abogado
es que la nueva Constitución no se aplica al día siguiente que gana. No, hay 40 días en un proceso de transición y eso nos va a permitir también ir afinando las formas de implementación, porque en esto dicen es que los constitucionalistas tienen opiniones distintas, sí, pero no pueden tampoco los constitucionalistas, por su interpretación, negar el hecho de que un gobierno puede recurrir al estado de catástrofe para enfrentar una situación de catástrofe vinculada al orden público. Eso es posible y nosotros lo vamos a hacer en la nueva Constitución. Y en el tema de fondo, senador, porque el PC era de los partidos que más se opuso a los estados de excepción en el gobierno anterior, tener que no solo aceptar, sino que también dar los votos, porque el gobierno los está pidiendo, ya por sexta vez que se aplique este estado. ¿Ha sido, qué, un acto de realismo político, tener que, digamos, asumir las consecuencias de estar en el gobierno? Es que nosotros no tenemos miradas inmutables de las cosas. Entonces, cuando Matías decía es que el PC no quiere militarizar la Araucanía, por supuesto que no queremos militarizarla. Nosotros no queremos lo que hoy día dijo un senador de oposición, Juan Castro, que dijo, no, es que los militares tienen que entrar y lamentablemente esto va a ser doloroso y si hay muertos es una pena. No, es que nosotros no queremos muertos en la Araucanía de ningún lado, ni chileno, ni mapuche, ni migrante, nadie. Y por lo tanto nos vimos obligados a tomar medidas para enfrentar la situación. Ahora, yo quiero destacar una cosa, Álvaro. Es bien curioso que fíjate que en esto, ya tanto los que hacen atentados de los grupos más radicales mapuches, como la gente del rechazo, cuestiona la nueva Constitución en un punto, que es un punto que yo valoro enormemente, la plurinacionalidad. Porque nosotros creemos que a través de la plurinacionalidad, la nueva Constitución abre un camino para buscar una solución política al conflicto que tenemos en el sur de Chile. Y curiosamente los grupos radicales, que hoy día, mientras más cerca el plebiscito, más atentados hacen, ellos están siendo en la práctica un trabajo del rechazo, se unen con la visión que yo le escucho a Matías y otra gente del rechazo que dicen que la plurinacionalidad es mala para Chile. Entonces, fíjate que se unen en eso y nosotros, mientras tanto, aprobamos el estado de excepción y queremos buscar una solución política a este conflicto. Escuchamos al senador Walker. Y darle Sobre salida. Álvaro, pero lo cierto, y todos estamos de acuerdo, es que se elimina el estado de emergencia por casos de grave alteración de la seguridad y el orden público. Eso desaparece en esta propuesta. Y por eso, particularmente en regiones, la gente se ha manifestado por rechazar esta propuesta. Ahora, vamos a lo que decía Daniel, que es muy importante, lo que pasó hoy día. Esta propuesta no es solamente con la senadora Jimena Rincón, es transversal desde la centroizquierda, con el senador Fidel Espinosa, que ha dicho que está por el apruebo, con el senador Iván Flores, que lo que establece es una certeza de que va a continuar el proceso constituyente. Gracias a la reforma de 4/7 que promovimos con el senador Araya también, es que va a ser más fácil llegar a ese acuerdo para habilitar el proceso constituyente. ¿Y qué es lo que estamos de alguna manera proponiendo? Y se lo dijimos hoy día al ministro Jackson, que el presidente de la República lidere ese acuerdo, nos convoque a un gran acuerdo nacional, porque Chile está cansado de divisiones, Chile quiere acuerdos, quiere paz social, tenemos muchos problemas y necesitamos generar certeza a partir del rechazo de esta mala propuesta de la Constitución. ¿Cómo le fue con el ministro Jackson? ¿Usted lo vio convencido de apoyar valoró la propuesta, lo dijo públicamente. Pero dijo que había poquito tiempo. Valoró la propuesta. Ojalá que podamos darle una tramitación rápida, igual que los 4/7, pero ya el hecho político de presentar una propuesta, de darle certeza a la ciudadanía de que el proceso constituyente va a continuar para tener una nueva y una buena constitución a través de un mecanismo democrático, paritario entre hombres y mujeres, yo creo que eso es muy importante y así lo dijo el propio ministro Jackson. Pero, mira, yo creo que es una cosa, Álvaro, a mí y te lo digo francamente, Matías, me parece muy inapropiado que tú o Jimena Rincón quieran apropiarse de la centroizquierda y que tú digas que nosotros fuimos con figuras de la centroizquierda, porque tú hoy día estás en la campaña del rechazo con la derecha. Y en esta campaña lamentablemente han ocurrido cosas que yo considero que son incluso de muy mala leche. Por ejemplo, el intento de apropiarse de personas, yo no quiero catalogar a las personas, de la campaña del no y de las imágenes del no con el puente emblemático en el río Mapocho. O sea, ¿por qué alguien que está por el rechazo puede apropiarse de la lucha de millones de chilenos y chilenas contra la dictadura? Yo fui parte de esa lucha. Estuve preso 6 veces, incluso en la cárcel siendo menor de edad. Y no me parece justo que alguien quiera apropiarse de eso para hoy día vincularlo a la campaña del rechazo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no es correcto. Lo justo, Matías, que tú digas, mi partido está por el apruebo, yo estoy en otra posición y estoy con la derecha en el rechazo. Perfecto. Pero intentar vincular a la centroizquierda a tu postura me parece que es una actitud políticamente poco leal. Lo que pasa, Daniel, es que la mayoría de los chilenos que nos están mirando no es de derecha ni de izquierda. Y nosotros vamos a tender puentes, porque Chile necesita acuerdos, tal como el acuerdo del 15 de noviembre del que se arrastró el Partido Comunista, que habilitó
el proceso constituyente. A mí me tocó poner en tabla el proyecto como presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados. Y vamos a seguir buscando acuerdos. ¿Y por qué lo hacemos desde la centroizquierda? Belisario Velasco, que encabeza la campaña de la democracia cristiana por el rechazo, fue uno de los primeros demócratas cristianos en oponerse al golpe de Estado. El 13 de septiembre estuvo relegado en Pisagua. Tenemos a Ricardo Brodsky, que fue director del Museo de la Memoria, también el rechazo desde la centroizquierda. Por lo tanto, nosotros no queremos seguir dividiendo a los chilenos entre izquierda y derecha, queremos rechazar esta mala propuesta que no soluciona nuestros problemas, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, de inflación, de alza del costo de la vida, que fragmenta a Chile en autonomías territoriales, indígenas, que dividen el país y que no soluciona nuestros problemas. Y eso no es de izquierda, y eso no es de derecha. Pero tú caíste nuevamente, sin quererlo, yo no quiero, en la fake news. O sea, ¿por qué la nueva Constitución va a tener como efecto aumentar la inflación y darle a la gente problemas económicos asociados a ello? O sea, ¿por qué la nueva Constitución, si hoy día tenemos una inflación que está disparada para los estándares chilenos y no tiene que ver con la nueva Constitución? Entonces, a mí me parece que no es leal atribuirle a la Constitución cosas que no son su responsabilidad. En este caso, los economistas un proyecto dijeron que tiene un costo de 45.000 millones pero de dólares. Eso es una mirada de un grupo de economistas. Nicolás Eizaguirre, que es otro economista que me imagino tú respetas, no comparte ese punto de vista. Mario Marcel tampoco. Entonces, ¿por qué atribuirle eso a la nueva Constitución? Yo creo que ahí es donde, lamentablemente, la campaña del rechazo, al final, lo que ha hecho es utilizar las fake news, las mentiras. Y yo creo que esta campaña va a pasar en la historia como una de las campañas más sucias que ha habido. Es que un punto con el tema de la reunión con el ministro Jackson, ustedes hablan en la propuesta de conocimiento especializado. ¿Eso es el regreso de los expertos? No, lo que nosotros estamos diciendo es que el presidente lidere una propuesta. El presidente Boric no tiene que ser el jefe de campaña de la PRO. El presidente Boric, por el que yo voté e hice campaña en segunda vuelta, tiene que ser jefe de Estado, tiene que ser el presidente de todos los chilenos, y la noche del 4 de septiembre, si gana el rechazo, tiene que liderar un acuerdo. Nosotros le estamos proponiendo y le estamos otorgando un instrumento para que él lidere ese acuerdo. Nosotros decimos que esto tiene que tener dos principios, Álvaro: que sea democrático, que sea participativo, paritario. Yo creo que la paridad entre hombres y mujeres llegó para quedarse. Podemos tener un proceso acotado. Yo soy partidario de una convención elegida democráticamente. Tenemos que aprender de los errores de la lista del pueblo, de Rojas Vade, no repetir esos errores, pero eso tiene que ser parte de un acuerdo nacional, y gracias al proyecto de los 4 séptimos, que va a ser mucho más fácil poder llegar a un acuerdo. ¿Y eso no es una buena noticia, que haya un cierto convencimiento de que se inicie un proceso nuevo, más o menos con las mismas características, con las decisiones que hizo? Lo que pasa, Álvaro, es que yo lo que traté de explicar es que ese convencimiento está en Matías Walker, en Jimena Rincón, si tú dices que en Fiera Espinosa, por supuesto, pero no sabemos lo que piensa Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, que son los partidos que tienen los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por lo tanto, Matías Walker tampoco aquí puede garantizarle a nadie que esa idea que tiene él se va a implementar. Por lo tanto, si gana el rechazo, lo que vamos a tener es más incertidumbre. Yo quería decir algo, Álvaro, con muy directamente. Mira, acá lo que ocurrió es que tampoco el acuerdo que se hizo en el 2019, en octubre, si no me equivoco, en noviembre, es el portador de la nueva Constitución. Quien fue portador y quien le impuso a la élite política en Chile y a la élite económica la nueva Constitución fue la ciudadanía que se movilizó. Pero el acuerdo inició el proceso. Sí, pero esa misma élite política es la que hoy día, donde es parte de Matías Walker y otras personas más, está diciéndole que esta nueva Constitución es mala porque ellos perdieron el control de la Convención y no aceptan que hoy día la nueva Constitución haya tenido una forma distinta de generación. Entonces, acá lo de fondo es: ¿qué le estamos ofreciendo al país? Una salida a la crisis que empezó el año 2019 con una nueva Constitución que garantiza derechos sociales, que da más democracia, que hace que la élite política pierda derechos. Los senadores, por ejemplo, van a dejar de existir y no van a estar 8 años en sus cargos, solo 4. ¿Y eso por qué es una buena noticia en sí mismo? Yo te lo quiero decir de forma muy sencilla, porque por algo el Congreso en Chile tiene los índices de aprobación y de apoyo más bajos de toda su historia. Si eso sigue estando en el suelo en las encuestas, y porque una persona que es electa y que está 8 años en su cargo se desvincula de la ciudadanía, no tiene ese contacto cotidiano. Yo soy partidario, lo dije en mi campaña, senador, lo dije, no, esto no es que se me ocurra ahora, que todos los parlamentarios duremos 4 años en los cargos. Yo creo que eso es un acto democrático, un acto ciudadano. Hay más control ciudadano sobre la política si tú estás 4 años... Bueno, a propósito de propuestas ciudadanas, Álvaro, hubo 500.000 chilenos que presentaron propuestas de iniciativas ciudadanas de normas constitucionales y no fueron admitidas por la Convención. Se les dio un portazo, ni siquiera lo escucharon. Nosotros los recibimos del Congreso Nacional, con mi plata no, para garantizar la propiedad de los ahorros provisionales.
los comités de vivienda que fueron a pedirnos expresamente que no solamente se garantizara el goce de la casa, sino que también la propiedad. Me lo plantearon comités de vivienda en la propiedad Coquimbo. está garantizada en un artículo de la nueva El Constitución, derecho de los derechos de propiedad, están pero se garantizados, establece Matías. en el acceso a la vivienda social ¿Cómo el me decís goce, que no? el derecho a la vivienda digna. Y los comités de vivienda quieren que diga expresamente la propiedad. Entonces, Ninguna constitución ¿por del qué mundo dice no eso, Matías. vamos? Ninguna. Pero Muéstrame una constitución que diga que el derecho a escuchemos la los casa propia está en la ciudadanos. Constitución. Daniel, Dime, ¿dónde está escuchemos eso? a los ciudadanos. Sí, Si tú pero es que hablas no de los puede ciudadanos, inventar cosas que no los están en ninguna parte ciudadanos del mundo, presentaron Matías. 500.000 firmas. Ninguna parte del mundo. La libertad de enseñanza, la libertad religiosa, que los colegios particulares Pero la libertad subvencionados religiosa está se consagrada les en la nueva garantice el Constitución. financiamiento, que la gratuidad en las universidades que no son estatales no solamente ¿Por se qué la libertad encomiende a la religiosa? ley, Vamos por puntos. que se establezca expresamente en la Constitución la gratuidad para todas las Pero, instituciones, Álvaro, no se que pueden no se decir cosas derive que no a son la ley. reales. La Sí, libertad pero religiosa la está libertad religiosa, sí, garantizada en la aclaremos ese nueva punto. ¿Por qué no está garantizada? No, porque es muy importante no solamente establecer el derecho a la educación, sino también la libertad de enseñanza, de abrir establecimientos educacionales. ¿Qué es lo que hizo la presidenta Bachelet en la reforma educacional? Pero la libertad religiosa está garantizada. Tú acabas de decir que no está garantizada, Matías. A todos los colegios, Álvaro, también pero una a los cosa es la colegios enseñanza, otra es la particulares religión. subvencionados. Pero, a ver, Sí, pero pero también, disculpa, Matías, ¿dónde pero- está la educación a ver. religiosa? En los colegios particulares No, pero, subvencionados. a ver, Tú yo tienes creo- que yo creo- garantizar el yo financiamiento. creo- también. Yo creo que es muy importante, Matías, que nos diga cosas que sean reales. Cuando tú dices la libertad religiosa no está garantizada en la nueva No he Constitución... dicho eso. Tiene que A ver, pero- garantizarse a través del financiamiento de la educación. Bueno, pero Matías, porque mira, si si todos no, nos- ¿cómo escúchame, los padres Matías, van a poder Matías, elegir? Todos nos equivocamos, ¿ya? Y si tú te equivocaste, yo lo entiendo, no hay problema, pero tú acá dijiste, te escuchó Álvaro, te escuché yo decir la libertad religiosa no está garantizada en la No, nueva Constitución. dije- Eso es una mentira, no, una mentira. la Si te iniciativa equivocaste, ciudadana. no fue eso. Porque si tú los te equivocaste, colegios reconócelo, católicos, los es colegios humano, pero por evangélicos, favor, los no colegios demos metodistas a través de este espacio tan importante como la están televisión a través de una los colegios versión particulares y una subvencionados, mentira a la gente. que no por tienen favor, garantizado tengamos el mínimo de financiamiento. seriedad. Para aclarar, La los libertad de colegios, enseñanza no la libertad está de relacionada religión. con la libertad religiosa, obviamente, porque pero los colegios es una particulares cosa distinta, subvencionados Matías. tienen que tener financiamiento. No, bueno, Las universidades que no son del Estado también debieran poder Pero por acceder supuesto a la que van a tener gratuidad pero por y no supuesto que van a encomendarlo poder a la acceder a ley. la gratuidad. No, Este pero no es texto así, lo Matías. encomienda la ley y solo garantiza en la Constitución la gratuidad en las universidades Yo creo, del Álvaro, que Estado. acá hay una cosa que hay que ser muy claro y muy preciso, muy franco. O sea, en primer lugar, la nueva Constitución, a diferencia de lo que dije el senador Walker, sí está garantizada expresamente en la nueva Constitución. El derecho que tienen los padres a elegir entre la educación pública y la educación privada también está como una posibilidad en el marco de la nueva Constitución y, si bien, en una cosa tiene razón, la nueva Constitución dice que es deber del Estado que todas las universidades estatales sean gratuitas, lo cual a mí me parece bien, porque es lo que ocurre en muchos países del mundo Por como, supuesto. por ejemplo, Alemania u otros países como Argentina. Las universidades de Estado son gratuitas, las privadas tienen sistemas distintos. La ley actual permite, en el marco de la nueva Constitución, que se mantenga el sistema actual, donde hay gratuidad parcial, digamos, para un grupo de jóvenes en las universidades privadas. Por lo tanto, la gratuidad actual que hoy día reciben estudiantes está garantizada y también la gratuidad a un 100% de las universidades del Estado, que es un gran avance. Ahora, todos estos derechos sociales se van a ir generando de manera progresiva. Tampoco es que la nueva Constitución lo decrete en 24 horas porque está vinculado a otro principio. Daniel, pero en la disculpa, universidad a otro no principio, estatales, te tú escuché, estás de acuerdo a otro que se principio que es encomienda muy a la relevante, ley, que no es está en la la Constitución. responsabilidad fiscal. La nueva Constitución señala como un principio la responsabilidad fiscal del gobierno para manejar las finanzas y lograr dar la garantía de que todos estos derechos sociales se van a entregar, pero dando también la viabilidad y la sustentabilidad económica a un país, porque no es solo decretar un derecho en la Constitución y que automáticamente Por supuesto, porque hay hay que recursos financiarlo. asociados. Eso quedó muy bien resuelto en la nueva Constitución en palabras que a nosotros nos ha dicho el propio ministro Mario Marcel. Senador, ¿por qué queda la impresión, se lo he escuchado a hartos analistas, que el más interesado en que el texto constitucional se apruebe es el Partido Comunista? Y ojalá se apruebe tal como está. Porque nosotros hacemos nuestro un proceso democrático, ciudadano, participativo, y lo interpretamos plenamente. Nosotros teníamos convencionales de los 155 comunistas, solo 7. Entonces, nadie me puede decir que esto fue, digamos, una avalancha, que el Partido Comunista tenía todos los delegados, pero nos hacemos parte de lo que surgió con todos sus tremendos avances y también con las cosas que hay que ir precisando, trabajando, porque nosotros no estamos cerrados a la experiencia que pueda surgir un texto que es nuevo. Y además en el Congreso en forma permanente nosotros hemos estado haciendo reformas constitucionales. Entonces, si alguien me dice que aprobada la nueva Constitución va a ser un fracaso porque a los 2 o 3 meses transcurrida su implementación tenemos que hacer una reforma, una modificación, por favor,
es tener la amplitud, el criterio y la capacidad de adaptarla a las experiencias de la vida. Eso es la riqueza. Está claro, Álvaro, nos están diciendo aprueben este texto el 4 de septiembre y después lo vamos a modificar. Y nosotros todas las veces que sea necesario, algo distinto. Matías, hagamos las cosas bien desde un principio, encontrémonos en una constitución que le haga sentido a todos los chilenos y chilenas, que pueda resolver nuestros problemas, que no nos divida como una nación, que solucione nuestros problemas de seguridad ciudadana, de orden público, que es la principal preocupación de la gente hoy día, el crimen organizado, el narcotráfico. Esta propuesta, lamentablemente, no lo hace y la gente lo sabe. Senadores Núñez y Walker, ambos de la región de Coquimbo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Que estén muy bien. Y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y sigan, por supuesto, en las pantallas de Canal 13. Buenas noches.